En los últimos días hemos visto cómo determinados miembros del gobierno, algunos analistas económicos, muchos tertulianos, insisten en que los salarios en España están volviendo a aumentar, ¿no? ¿Y en qué basan esta afirmación? Bueno, pues en un indicador que ha revelado recientemente el Instituto Nacional de Estadística, que refleja cómo el coste salarial ha aumentado en un 1,4% en los 3 primeros meses del año 2015 en comparación con ese mismo periodo del año anterior, ¿no? Pero cuidado con esta lectura, porque ese indicador, el coste salarial, es al fin y al cabo un indicador que está compuesto por muchos elementos y no todos los elementos nos dicen necesariamente que el salario esté aumentando, aunque el indicador en sí lo esté haciendo, ¿no? Vamos a intentar explicar esto atendiendo a los elementos y los componentes del coste salarial, pero empezando también por el coste laboral total que tiene cada empleador de media, ¿no? Se supone, este indicador refleja pues lo que le cuesta a cada empleador, cada empresario, en términos medios, pagar a cada empleado por cada mes, ¿no? Y tiene determinados componentes, ¿no? Tiene varios. El primero sería el coste salarial, ¿no? Que es al que me acabo de referir antes, que ha aumentado en un 1,4%, y esto es lo que usan como argumento para decir que los salarios están volviendo a aumentar, ¿no? El coste salarial es fundamentalmente la asignación monetaria que se le percibe, que se le entrega a cada empleado, ¿no? Pero también tenemos las cotizaciones sociales, que suponen también una parte importante de la factura del empleador, y también tenemos, por otra parte, prestaciones sociales, como por ejemplo, hay algunos empresarios que pagan a sus empleados pues un determinado plan de pensiones o un seguro sanitario privado, y eso también se incluye en la factura del empleador, ¿no? También tenemos pues otros elementos como podría ser indemnizaciones por despido, ayuda de formación, comedores, escuelas infantiles que el empleador paga a sus trabajadores, y entre estos dos elementos, en realidad lo que ha ocurrido es que ha disminuido un 17%. Y esto es parte del salario, ¿no?, de esos trabajadores. Lo que ocurre es que no está incluido en el coste salarial al que se refieren normalmente los miembros del gobierno para decir que los salarios están aumentando, ¿no? Y además, por cierto, también tenemos que tener en cuenta que hay bonificaciones que son ayudas que da el Estado al empresario para que contrate, ¿no? Lo pongo entre paréntesis porque, como veis, esto restaría al coste laboral. Al coste que supone cada empleador, pues habría que restarle esas bonificaciones, esas ayudas que le da el Estado. Bueno, pues estas bonificaciones han aumentado, en el mismo periodo del que estamos hablando, un 44%. Es decir, han aumentado notablemente. Si no estuviesen estas ayudas del Estado, que fundamentalmente han aumentado debido a la reforma laboral del PP y a otros complementos del mercado laboral, pues en realidad el coste laboral sería superior, ¿no? Pero bueno, centrándonos en el coste salarial, que era el que utilizan de argumento, también hay que tener en cuenta que tiene otros componentes, ¿no? El primero sería el salario base, que es, pues fundamentalmente, el salario fijo que reciben los trabajadores, ¿no?, por su trabajo. También tenemos pues que hay complementos. Por ejemplo, cuando hace el trabajador bien su trabajo, lo hace muy bien o lleva tiempo trabajando, o incluso se le da ayudas en dietas de alojamiento, en dietas de comida, eso es también complementos salariales, ¿no? Y eso es parte del salario, y entre una y otra, que se considera salario ordinario, que sería el salario que normalmente reciben los trabajadores, en realidad solo ha aumentado un 0,3%. Es decir, que que es el salario ordinario, el que habría que considerar realmente, ha aumentado solo un 0,3%. Bueno, ha aumentado algo, pero como vemos no es nada comparado con el 1,4% del que nos hablan con el coste salarial, ¿no? Y además un 0,3% que, bueno, es más que lo que había antes, que los trimestres anteriores disminuía o se mantenía estancado. También hay que tener en cuenta que no es muy elevado, y además hace 2 años también nos encontramos que en un trimestre puntual aumentó también un 0,3%. Es decir, para ver si están aumentando los salarios o no, habría que ver cómo va evolucionando
el coste, perdón, el salario ordinario para ver si de verdad está aumentando o no. Pero ¿y por qué se explica este 1,4%? Bueno, porque hay otros componentes del salario que son los pagos extraordinarios, que son aquel pago que recibe el trabajador porque está trabajando los días de fiesta o porque se queda más tiempo trabajando más allá de su jornada laboral ordinaria, y esto ha aumentado en un 7%. Y esto, como veréis, no se puede considerar salario porque no, el empleado no está, el empleador no está pagando más dinero, más euros por cada hora trabajada, sino que lo que ocurre es que aquí, como está el trabajador trabajando más en horas extraordinarias, pues se le paga más, pero no es que haya aumentado el número de euros por hora trabajada, ¿no? Y luego tenemos otro componente que es el de los pagos atrasados, que esto es cuando el empleador o empresario no le paga en un momento determinado a sus trabajadores y dice, ya te lo pagaré más adelante, ¿no? Cuando efectivamente se realiza el pago, entonces aparece como pagos atrasados. Esto ha aumentado una barbaridad, un 44%. ¿Y por qué es así? Y esto es lo que explica fundamentalmente que luego el coste salarial haya aumentado en ese 1,4%, que haya aumentado tanto, ¿no? ¿Y por qué lo de los pagos atrasados? Bueno, porque en este trimestre Montoro ha devuelto una cuarta parte de la paga extra de Navidad a los funcionarios que le suspendió en el año 2012. Con lo cual, esto no se puede considerar una subida salarial porque en realidad le está devolviendo solo una parte el salario que hace 2 años, que hace 3 años, se le había suspendido a los funcionarios, ¿no? Con lo cual vemos que estos dos elementos, que son los que explican en su inmensa mayoría por qué ha aumentado el coste salarial, no se puede considerar una subida salarial, no se puede considerar que los salarios estén aumentando. No se puede decir lo mismo de estos dos primeros, del salario ordinario, que sí está aumentando un poco, pero como vemos es necesario ver cómo continúa evolucionando para poder afirmar que los salarios están creciendo, están volviendo a aumentar, ¿no? Y efectivamente, cuando escuchemos afirmaciones de este tipo, de que el coste salarial está aumentando al 1,4% o a lo que sea, pues siempre nos tenemos que parar y pensar en el resto de elementos que explican los salarios que reciben los trabajadores y el coste laboral que le supone a la empresa.